tiempo. Cuando en vez de eso llega un... Que tú tanto que admiraste a este hombre y tanto que conviviste con él, allí en los escritos de los juicios del último cansancio viene... La historia empieza a partir de que alguien la escribe, y antes lo Bienvenidos amigos a una emisión más del programa Diálogos a través de la Asociación de Cronistas. Hoy es el 9 de octubre del 2020 y estamos transmitiendo desde la ciudad de Morelia, Michoacán. En esta emisión, la número 13ª. El día de hoy tenemos a un invitado del municipio de Yurecuaro, al joven Jorge Humberto Hernández Pérez. Jorge, siempre se me olvida tu nombre, caray, hombre. ¿Cómo estás, amigo? Pues yo creo que he de ser muy codo, quizás, porque ya no se les olvida mi nombre, pero estamos aquí muy bien, ya dispuestos a platicar un poco de la historia de mi municipio. Muchas gracias, Jorge. Y desde luego le damos la bienvenida a nuestro amigo, el ingeniero Arturo Ávila Val, quien es el presidente del Consejo de la Crónica y la Historia de la Ciudad de Uruapan. Amigo, ¿cómo estás? Bien, afortunadamente, Víctor, muy contento de poder aprovechar esta amable invitación que me hizo Jorge para estar por aquí, aunque ya creo que estoy más visto que el calendario, pero con mucho gusto estamos para servir siempre que nos procuran para ello. Bueno, pues muchas gracias, Arturo. Hoy vamos a transmitir a la Jacobo Zabludowski porque no encontré manos libres, entonces vamos a ver qué tal. Pues hoy tenemos un tema muy interesante, es el 75 aniversario de la coronación de la Virgen de Yurecuaro, Jorge. Sí, bueno, es el 75 aniversario de la coronación de la Virgen de Guadalupe del municipio de Yurecuaro. Y entonces, pues vamos a hablar un poquito sobre este tema, y me gustaría que con toda libertad, tanto tú, Víctor, como nuestro invitado especial que tan amablemente nos hizo el favor de acompañarnos cuando le hice la invitación, pues si tienen alguna pregunta, alguna duda, si gustan participar con algún dato que nos puedan compartir, pues con muchísimo gusto me pueden poner un freno y decir, me gustaría participar, ¿verdad? Para que de alguna manera pues también sea un poco más dinámica esta cuestión. Y me gustaría, bueno, vamos a empezar y les voy a compartir la pantalla para ponerles las diapositivas. Me dicen en el momento en el que ya se vean las diapositivas. Sí. ¿Sí se están viendo ya? Todavía no, yo no las veo todavía, Jorge. No, creo que está cargando, ¿eh? Ahora sí. ¿Sí? Sí. A ver. Entonces ya está bien para dar inicio. Sí, adelante. Bueno. Ahí tenemos, lo primero que voy a decir así de manera muy breve, ahí en la primera diapositiva tenemos el logotipo que se mandó a realizar por ahí del mes de enero del presente año para conmemorar precisamente el 75 aniversario de esta coronación. A grosso modo, ¿qué es lo que podemos ver? Pues es un número 75 un tanto estilizado, ¿verdad? A manera, pues se le podría decir a manera de cáliz. Al centro está la Virgen de Guadalupe representada, ¿verdad? Y obviamente coronada con la corona imperial, símbolo de la realeza de la Virgen de Guadalupe. Y este logotipo se mandó a realizar porque se iban a hacer una serie de eventos culturales a lo largo de todo el año, los cuales pues se vieron mermados de cierta manera por el aspecto del COVID-19 que ya todos conocemos y que de alguna u otra manera pues frenó muchas actividades a lo largo de este año. Me gustaría empezar con una pregunta,
si me lo permiten. Para ustedes, ya sean religiosos o no, ya sean devotos o no de la Virgen de Guadalupe, para ustedes, ¿qué simboliza la Virgen de Guadalupe? ¿O qué creen que simboliza la Virgen de Guadalupe para el mexicano como tal? Bien. Sí. ¿Es para que participemos? Sí. Ok. Sí, de manera muy breve. Creo que el fenómeno de la aparición de la Virgen, entonces de 9, 10, 11 y 12 de diciembre de 1531, precisamente a 10 años de la conquista, representa muchas cosas, desde la teología, desde la filosofía, desde la cosmovisión prehispánica, desde el mundo purépecha. Es una serie de símbolos, es un códice, es un lienzo donde se plasma toda una ideografía, ¿sí? Desde la tez de la imagen, desde una mano morena y una blanca, desde las 43 estrellas, desde que está plasmada la noche el 12 de diciembre de 1531, desde algo que se llama el Nican Mopogua, es decir, los 4 evangelistas nacionales que hablan del fenómeno posteriormente. Es un documento que se encuentra ahorita precisamente en los Estados Unidos, donde un alemán, Richard Nebel, en latín, en alemán y en náhuatl, narra de manera sobria lo que ocurrió lo escrito en ese momento, es decir, la aparición del 9, a Juan Diego, los Juanes, Juan Diego, Juan Bernardino, Juan de Zumárraga, el Apocalipsis narrado, es decir, es todo un códice que tenemos que interpretar, la luna, las estrellas, el sol, Coatlicue, Tonatzin, Guadalupe, es decir, es toda la carga de simbolismo y misticismo que va a dar una identidad. Posteriormente, pues sabemos lo que es el nacionalismo criollo, es decir, el nacionalismo criollo marca precisamente esa identidad nacional, ese mestizaje, pero principalmente esa búsqueda de los criollos por encontrar una identidad religiosa católica más allá de la Virgen de los Remedios. Y bueno, ya para el siglo XIX, a finales, la última década, en 1890, va a ser Pelagio Antonio Labastrida y Dávalos, el obispo de México, quien propaga con mayor intensidad en toda la República, avalado por el Papa, el culto a Guadalupe Tonatzin o Guadalupe Coatlicue. Es decir, es un códice, es la identidad, es la religiosidad, es el milagro. Hay, créase o no, hay un doctor en historia, Richard Nebel, es un alemán, duró más de 50 años estudiando el códice, la basílica, toda la historiografía que se ha dicho sobre Guadalupe. Y bueno, es México, para resumir de manera muy general, es los mexicanos, es el cariño, es el aprecio, es la devoción, es más allá del arte, es el México que se niega a desaparecer ante el embate del posmodernismo. Bueno, todo esto que nos compartió nuestro presidente de la asociación, que también le agradezco por estar aquí el día de hoy, a Arturo Villaseñor. Hasta cuando nos lo platicaba, hasta como que se notaba en su voz la emoción, y también a nosotros nos causa cierta emoción todas estas palabras, ¿no? Y que lo resumió de una manera muy sencilla y muy simple al final, y que lo dice todo. Es la identidad del mexicano, ¿no? Y entonces me gustaría antes de entrar de lleno al aspecto de la coronación del municipio de Yurecuaro, pues me gustaría decir un poco sobre la Virgen de Guadalupe, o lo que simboliza, así de manera muy breve, algunos datos curiosos. Espero que si en alguno de ellos me equivoco, pues por ahí me ayudan a corregir el dato. Como bien lo dijo Arturo Villaseñor, pues es un hecho que se da por acontecido en 1531. Ahora bien, hay 2 puntos de vista, ¿no? Hay 2 puntos o 2 líneas de investigación. La primera, lógicamente, pues es el lado teológico,
¿no? Es el milagro de la aparición al indio Juan Diego en el Tepeyac. Y por el otro lado, que se está abriendo ya un poco más, sobre todo en los últimos años, esa línea de investigación, que es el lado histórico, ¿no? Que lo trata de ver de una manera ya un poco más lineal, que viene a decir, o que se viene a decir, que el lienzo de la Virgen de Guadalupe, pues fue una obra precisamente mandada a pintar por los españoles para sosegar las insurrecciones indígenas que se estaban suscitando, ¿verdad?, después de la conquista de México, porque no nada más fue que los españoles llegaron, conquistaron y ya se acabó, ¿no? Sino que fue una serie de acontecimientos, una serie de luchas, de enfrentamientos que se fueron dando. Entonces tenemos esas dos líneas, la línea teológica y la línea histórica, que nos habla que es un lienzo pintado. De cualquiera de las dos maneras, aquí no vamos a entrar tanto en debate, porque nos llevaríamos horas y horas y horas debatiendo estas dos líneas. Vamos a decir que la Virgen de Guadalupe es una identidad, o es la identidad del mexicano, si lo queremos decir así. Sí, habrá quien diga, no, es que a lo mejor yo soy ateo, o yo soy de otra religión, pero pasa una cosa muy curiosa. Nosotros conocemos, a la gran mayoría de las personas conocen al famoso periodista del siglo pasado, Jacobo Zabludovsky, que hace algunos años acaba de fallecer. Mucha gente ignora que Jacobo era judío, ¿no? Él obviamente lo tenía, no lo escondía, pero tampoco lo daba a relucir, pues porque él era una figura pública de los años 60, 70, 80, ¿no? Cuando la sociedad era todavía un poquito más cerrada en el aspecto de la libertad religiosa. Entonces, pues no lo daba tampoco mucho a relucir. Pero en una de sus entrevistas que le hicieron, que por cierto te las recomiendo, hay 5 o 6 entrevistas que le hacen a Jacobo, no de manera profesional, sino como que estudiantes que fueron a entrevistarlo, y él de manera, pues aceptó de buena manera para platicarnos. Y son muy buenas entrevistas, porque conoces un lado un tanto diferente y nos cuenta podemos aprender inclusive historia de México con lo que nos cuenta Jacobo. Y él dice que todo mexicano es guadalupano, ¿no? Y él mismo decía, yo soy un judío guadalupano, ¿no? Entonces, pues es una cosa que tú dices, caray, como un judío guadalupano, pero pues sí, efectivamente, todo mexicano es guadalupano, o al menos así yo lo considero, ¿no? ¿Por qué? Porque pues va más allá de algo religioso, ya es una identidad, y es como lo podemos ver en las diapositivas. Les comparto que del lado izquierdo está la Virgen de Guadalupe, el lienzo de la Virgen de Guadalupe, de aquí de Yurecuaro. Es una fotografía que se tomó, que su servidor la tomó para el 75 aniversario, y esa es la Virgen de Guadalupe que se encuentra aquí en la parroquia de la Purísima Concepción en Yurecuaro. Y del lado derecho les comparto una serie de representaciones de diferentes épocas, de diferentes años, en el que podemos ver precisamente la constante, ¿no?, de lo que es la Virgen de Guadalupe en México. Cualquier capilla, cualquier parroquia, cualquier catedral, cualquier basílica en México va a tener en su interior una imagen de la Virgen de Guadalupe. ¿Y qué es lo que simboliza la Virgen de Guadalupe? Lo podemos ver inclusive con Miguel Hidalgo y Costilla, que él, cuando a su paso hacia Guanajuato, desde Dolores, pasan por Atotonilco, y ahí en el santuario de Atotonilco, Guanajuato, manda quitar de las paredes del santuario un lienzo de la Virgen de Guadalupe, y le manda poner una especie de travesaño, una T para hacerle un estandarte. ¿Y por qué? Pues porque Hidalgo conocía, yo considero, sí, a menos de que mis compañeros quieran hacer una participación al respecto, yo considero que Hidalgo lo hizo no tanto por el lado religioso, sino por la identidad que podía darle al movimiento insurgente la Virgen de Guadalupe, por lo que simbolizaba la unión de estas dos culturas, y más que nada el mestizaje. Entonces lo que quería hacer Hidalgo era no nada más atraer a los indígenas a la causa, sino en general a todos los criollos
¿sí? Sea cual fuese su posición, porque era la Virgen que daba identidad precisamente a los mexicanos, que le vamos a llamar mexicanos, aunque aún todavía no ese todavía no era su término, pero fue tanto el impacto del estandarte de la Virgen de Guadalupe que inclusive los españoles, después de algunas batallas, si llegaban a ganar algunas batallas, pues en la retirada de los insurgentes, ¿sí? Pues ya de retirada, corriendo por tu vida, tú sueltas lo que sea, ¿no? Inclusive hasta llegaron a soltar los estandartes de la Virgen de Guadalupe. Y hay registros de que a la Virgen de Guadalupe, al lienzo de la Virgen de Guadalupe, se le llegó a formar cuadro de fusilamiento. Entonces imagínense esa cosa tan curiosa, ¿no? Que a la Virgen la llegaron a fusilar, le llegaron a formar cuadro de fusilamiento. Y los españoles, por su parte, para no dejarse, ellos adoptaron a la Virgen de los Remedios, de lo que conocemos como la Guerra de las Vírgenes, y pues tanto fusilaron a la Virgen de Guadalupe como también llegaron a fusilar a la Virgen de los Remedios, los insurgentes. Entonces, todo esto se da a raíz de lo que simboliza la Virgen de Guadalupe. Ahora, durante la Guerra de Independencia hay un tema muy poco estudiado que es los Guadalupes, la Orden Secreta de los Guadalupes, que era una asociación. Si ustedes revisan un poco, si ven la lista de los personajes históricos que estaban en la Orden Secreta de los Guadalupes, era una serie de personas, tanto de la clase social más baja hasta de la clase social más alta, ¿sí? Criollos, obviamente, en el que aportaban recursos económicos y aportaban espionaje a la causa independentista, dentro de los que se sabe por algunas cartas que se llegaron a interceptar. De por sí no hay mucha información porque ellos firmaban como los Guadalupes, ¿no? Esa era la firma de las cartas. Pero pues se sabe que Leona Vicario, la famosísima Güera Rodríguez en la Ciudad de México, Gertrudis Bocanegra. También se dice que Guadalupe Victoria se puso el Guadalupe por la cuestión de los Guadalupes, etcétera, etcétera. E inclusive después de la consumación de la independencia, pues Agustín de Iturbide manda crear la Orden de Guadalupe, que era pues la máxima condecoración que daba el Imperio Mexicano, y después con la creación de la Primera República, pues seguía siendo la máxima condecoración que daba la República, ¿no? La Orden de Guadalupe. Ahora bien, ¿cómo es que se da la coronación de la Virgen de Guadalupe de Yurecuaro? La coronación de la Virgen de Guadalupe de Yurecuaro se da para conmemorar el 50 de la coronación de la Virgen de Guadalupe en la antigua Basílica del Tepeyac, que se realizó el 12 de octubre de 1895. Ahí podemos ver una pintura que se realizó para ilustrar precisamente este día, este 12 de octubre de 1895. Y entonces, para conmemorar estos 50 años, ¿sí? Este año jubilar guadalupano que se decretó, en Yurecuaro se empezaron a organizar para pues conmemorarlo, ¿no? Y uno de los principales organizadores no fue como tal el señor cura, que entonces era García Morfín, sino que el principal, el personaje que promovió esta coronación fue el vicario auxiliar de la parroquia, quien fue él, quien dijo, bueno, es momento de realizar una conmemoración a la Virgen de Guadalupe, es momento de que Yurecuaro realice este homenaje, y es ese personaje, es ese sacerdote que tenemos del lado derecho, que se llamaba Joaquín Cárdenas, que para esos años era el vicario, y después regresaría como cura ya de la parroquia de la Purísima. E inclusive él tenía tanto fervor hacia la Virgen de Guadalupe que años antes, en 1942, formó el Colegio Guadalupe, ¿sí? Que ahora es el Colegio Vasco de Quiroga, y que por ahí todavía la parroquia sigue teniendo alguna influencia sobre este colegio. Pero entonces él fue el que en su momento fundó el Colegio Guadalupe, que posteriormente pasó a ser el Colegio Vasco de Quiroga, Colegio Tepeyac, diferentes nombres que fue tomando. Y entonces él fue el que organizó todo este aspecto, toda esta
toda esta creación, obviamente con todo el apoyo del señor cura José García Morpí, ¿sí? En esta diapositiva podemos apreciar ya parte de lo que es el programa. Bueno, en la diapositiva anterior, ¿sí? En la diapositiva anterior aquí tenemos, del lado izquierdo tenemos lo que es el programa de la coronación de la Virgen de Guadalupe del municipio de Yurecuaro, ¿sí? Que comprende en 6 páginas, y aquí ya tenemos la página 2 y la página 5. En la página 2, pues podemos ver Yurecuaro por María de Guadalupe y algo de lo que se lee ahí, que es inclusive algo de lo que decía Arturo Villaseñor, que dice: América, desde las heladas regiones de Alaska hasta la semisalvaje Patagonia, comparte nuestro entusiasmo por la celebración del cincuentenario guadalupano, ¿no? Y del otro lado tenemos ya lo que es el programa general, y resulta que se aventaron, pues aquello fue un festejo como nunca antes visto en el municipio de Yurecuaro, y yo creo que hasta la fecha es una celebración que por lo menos yo, en lo que tengo viviendo aquí en Yurecuaro, yo no he visto una celebración similar a lo que sucedió ese 12 de septiembre de 1945. ¿Por qué? Porque iniciaron desde el 31 de agosto, o sea, ni siquiera fue el novenario, empezaron desde el 31 de agosto y terminaron el 12 de septiembre, ¿sí? Entonces, fueron más de 9 días los que se le dedicó a los festejos de la coronación de la Virgen de Guadalupe. Ahora, la coronación de la Virgen de Guadalupe trajo también consigo un dato muy curioso. Resulta que un año antes, pues el padre Joaquín ya había comentado sobre que en 1945 se iban a cumplir 50 años de la coronación de la Virgen de Guadalupe en la Basílica de la Ciudad de México. Para no confundirnos, es en la antigua Basílica de la Ciudad de México. Y entonces él ya propone que se realice la coronación de la Virgen de Guadalupe, pero ya teniendo como las juntas con la ciudadanía, ¿no? Con los fieles de la parroquia, dijeron: bueno, pues vamos a coronar a la Virgen de Guadalupe, pero ¿qué pasa con nuestra patrona, ¿no? Con la Virgen de la Purísima Concepción. Porque para 1944 la Virgen de la Purísima Concepción estaba maltratada, le había caído un rayo, había pasado ya por algún incendio ocasionado por una veladora, el pelo lo tenía muy maltratado, inclusive un ojo lo tenía roto. Entonces imagínense esa figura, lo que se veía, ¿no? Un tanto deprimente la imagen. Y entonces mandaron traer de Zamora a un escultor muy famoso llamado Francisco España, o mejor conocido como Pancho España. En Zamora es muy conocido. Y Pancho España tenía la fama de que de repente intercambiaba las esculturas, ¿no? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si le decían que restaurara una imagen, por así decirlo, en la ciudad de Morelia, él iba hacia la ciudad de Morelia, se llevaba la imagen a su taller en Zamora, la restauraba, y si le gustaba mucho la imagen, hacía una réplica, ¿sí? Y le regresaba la réplica y él se quedaba con la original. Entonces él era tan bueno que podía darse el lujo, ¿no? Muy mal hecho, pero lo hacía. Y entonces a él fue el que se le encomendó la restauración de la Virgen de la Purísima de Yurecuaro en 1944. Pero como ya tenía esta fama, ¿no? A él, los yurecuarenses le dijeron: no, ¿sabes qué? Te vienes aquí y aquí haces la restauración y de aquí no te vas hasta que la hagas. Entonces, él viene a Yurecuaro, se encuentra aquí algunos meses en lo que hace la restauración de la Virgen de la Purísima, y finalmente el resultado es la imagen que tenemos del lado derecho, que para mí es una de las imágenes marianas más bonitas que hay, no solo en Michoacán, sino en México. De verdad que tiene unas facciones muy hermosas la Virgen de la Purísima de aquí del municipio de Yurecuaro, y pues tanto así que Pancho España dijo, ¿no? Ustedes me entregaron una india y yo les regresé una reina, ¿no? Y entonces a Pancho España también se le encomendó hacer
obviamente ya pensando a futuro, al próximo año, se le encomendó hacer 2 grandes ángeles de adoración, ¿sí? Que son los que tenemos del lado izquierdo. Esos ángeles de adoración son una réplica fiel, ¿sí?, de los ángeles de adoración que se encontraban en la antigua Basílica de Guadalupe, ¿sí? Entonces, la idea era hacer esa copia de esos ángeles de adoración, pues para que estuvieran custodiando a la Virgen de Guadalupe. Actualmente esos ángeles de adoración que fueron mandados a hacer especialmente para la Virgen de Guadalupe no están en el altar dedicado a la Virgen de Guadalupe, sino que están en el altar mayor, a los pies de la Virgen de la Purísima. Y son unas réplicas exactas, ¿no? Inclusive por ahí un señor me dijo, a lo mejor y hasta son los originales, ¿no? Y en la Basílica de Guadalupe tienen las copias, ya no se sabe con Pancho España ese aspecto. Pero ese es un dato curioso que nos dejó este aniversario, porque imagínense, sí, muy bonito el festejo de la Virgen, de la coronación de la Virgen de Guadalupe, y la patrona del pueblo hasta con un ojo roto, ¿no? Entonces, por eso fue que se mandó restaurar, y ahí en la imagen del lado izquierdo, en la imagen inferior, podemos ver que están ya los ángeles de adoración el día que fue coronada la Virgen de Guadalupe aquí en el municipio de Yurecuaro. Y entonces, como ya lo mencioné, los festejos pues se dieron en grande. Ahí tenemos una serie de imágenes que en la parte superior está lo que es el templo de la Purísima Concepción, para que lo ubiquen todos los de aquí de Yurecuaro, pues fácilmente lo van a reconocer, pero aquellos que nos están escuchando fuera del municipio para que ubiquen lo que es la parroquia, ¿sí? Era la única parroquia que había en Yurecuaro, ¿sí? Y sigue siendo como el templo mayor. Actualmente ya hay 2 parroquias, la parroquia de la Purísima y la parroquia de Cristo Rey, pero pues sea como sea, la parroquia de la Purísima sigue siendo como el templo principal, ¿no? A pesar de que los 2 tienen el mismo rango, por así decirlo, las 2 son parroquias, pues la patrona sigue siendo la Virgen de la Purísima. Y entonces se dan los festejos, arrancan el día 31 de agosto con la preparación de las misiones a cargo de la Orden de los Paulinos, ¿sí? El día 8 se inaugura la solemne adoración nocturna a las 11 de la noche. El día 9, ¿sí?, arriba por ferrocarril, el obispo de Tacámbaro, que fue invitado, Abraham Martínez Betancourt, que estuvo aquí en Yurecuaro, aceptó la invitación. El día 10 se declara como el día de los adultos, continúan las misas, los rezos, la adoración nocturna, los cánticos. También llega desde Guadalajara el arzobispo José Garibi Riviera, quien también nos acompaña, que también fue invitado y llega por ferrocarril. Todos estos personajes llegaron inclusive por ferrocarril, porque Yurecuaro estaba en su etapa de auge ferrocarrilero. Yurecuaro conectaba a la ciudad México-Guadalajara, y también era el punto de desviación hacia Zamora, Los Reyes, etcétera, 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 ¿no? Entonces Yurecuaro era como un centro muy importante para las líneas ferroviarias, ¿no? Inclusive cuando terminó el auge ferrocarrilero, se vio inclusive mermada la economía del municipio, y hasta inclusive se generó un cambio cultural y económico y político, y etcétera, etcétera. El día 11, un día antes ya, se declara como el Día de los Niños, y se celebra la comunión de más de 1000 niños, ¿sí? Y para el día 11 se esperaba la llegada del obispo de Zamora. El obispo de Zamora era ya a quien correspondía Yurecuaro, al obispado de Zamora. Se le espera desde las 6 de la mañana a don Manuel Fulquier y Pietrasanta, pero no llega. ¿Por qué? Porque estaba presentando ya algunos problemas de salud. Estaba ya un tanto enfermo, venía una enfermedad que ya lo empezaba a quejar, ¿sí? Y que más adelante vamos a ver un dato curioso. Entonces no llega el día 11, que era el que lo tenía programado, a pesar de que en el programa dice llegada de don Manuel Fulquier y Pietrasanta, obispo de Zamora, no llega. Entonces las comuniones, pues el encargado de hacer las comuniones es el obispo de Tacámbaro, Abraham Martínez, ¿no?, en compañía del arzobispo de Guadalajara, quienes son los que pues apoyan precisamente a dar la comunión a todos, a esta enorme cantidad de niños.
Finalmente, el día 12 de septiembre, pues llega en el tren zamorano, llega don Manuel Fulquier Pietrasanta. Y entonces aquello era una cosa espectacular, ¿no? Porque era algo nunca antes visto, porque además no era muy común, inclusive muchos de ustedes conocerán la frase cada avenida de obispo, ¿no? O sea, sí que no era tan común. Y en Yurécuaro, pues mucho menos, ¿no? Entonces, imagínense, ya estaba el obispo de Tacámbaro, el arzobispo de Guadalajara, y además estaba llegando ya también el obispo de la diócesis de Zamora, a la que pertenecía Yurécuaro, y aquello era una fiesta, pero sí en grande. En la imagen del lado derecho podemos ver precisamente a don Manuel Fulquier Pietrasanta, que fue el cuarto obispo de Zamora, y que tenía ya una relación estrecha con Yurécuaro, especialmente durante lo que se le conoce como la época cristera. Y en la fotografía del lado derecho, en la parte inferior, podemos ver como a la comitiva de recepción, ¿no?, del obispo, que son todas estas señoritas engalanadas con trajes muy al estilo español, ¿no?, para recibir al señor obispo. Obviamente, también había gente con representaciones indígenas, etcétera, etcétera. No había muchos carros alegóricos y demás. Estas fotografías se las voy a pasar un poquito más grande para que podamos ver los elementos. Por ejemplo, ahí podemos ver cuando arriba ya el tren de Zamora. Es una fotografía tomada desde la calle Cepeda. La peregrinación subiría desde la plaza de la estación en línea recta hacia el templo de la parroquia, y podemos ver pues que ya lo están esperando las personas, la comitiva, al fondo donde están toda esa serie de árboles. Esa es la Plaza Felipe Pescador. Del lado izquierdo podemos ver el camión en donde iban a subir al señor obispo junto con su obispo auxiliar y el señor cura, quienes para hacer este recorrido hacia la parroquia. Del lado derecho podemos ver también la banda de música que está esperando para, en cuanto les den la orden, arrancar con todas las que se saben, todo el repertorio. Y vamos a ver esta serie de arcos que fueron colocados por toda la calle Cepeda, hechos de madera, de follaje, de papel crepé, con alusiones a la coronación de la Virgen, con palabras de bienvenidas al señor obispo. Y también podemos ver unas niñas que pertenecen a una escuela que traen la bandera de México. Cosa curiosa, porque la imagen de Guadalupe, la Virgen de Guadalupe, es de las pocas imágenes religiosas, si no es que la única, que se relaciona directamente con la enseña nacional de un país, ¿sí? No puede haber un altar de la Virgen de Guadalupe sin que esté acompañada por la bandera de México, ¿sí? Salvo algunas excepciones que supongo que hay, pero prácticamente en todos los lugares está acompañada por la bandera de México. En la siguiente fotografía ya podemos ver a don Manuel Fulquier Pietrasanta, ¿sí?, que ya lo subieron a este camioncito que lo va a llevar en el recorrido hacia la parroquia de la Purísima. A su lado izquierdo, volteando hacia la cámara, está el señor cura José García Morfín, ¿sí? Sentado del lado derecho va el obispo auxiliar de Zamora, y podemos ver que en la parte izquierda, casi en la orillita de la fotografía, se alcanza a ver lo que es la corona de la Virgen de Guadalupe, ¿sí? ¿Por qué? Porque la corona de la Virgen de Guadalupe va a hacer este recorrido junto con el señor obispo hasta llegar a la parroquia, ¿no? Y todas esas manchitas blancas que se ven en la fotografía, pues no son imperfecciones de la foto, sino que es confeti que les están lanzando. ¿Sí? Antes, imagínense, atravesaron la calle Cepeda en medio de en una cascada de serpentinas, confeti, vítores, cánticos. Aquello era una fiesta, pues, de lo más espectacular, ¿no? Ahí también podemos ver otra fotografía de ese día. Podemos ver otro arco. Este arco, a diferencia del otro, este arco era un poco más elaborado, un poco más resistente, porque además en la parte superior del arco podemos ver que están una fila de niñas vestidas, caracterizadas de manera angelical,
que pues en la representación, ¿no? Precisamente de todos estos aspectos teológicos y que también van a estar aventando pues confeti, serpentinas, etcétera, etcétera. Del lado izquierdo, a espaldas, podemos ver al señor obispo Manuel Fulquieri, y aquí están llegando ya casi al centro, ¿sí? Ahí el edificio que se ve del lado izquierdo de cantera era lo que era la antigua escuela mixta de niños y niñas, que actualmente es el mercado municipal. Y aquí vemos ya al señor obispo Manuel Fulquieri Pietrasanta entrando al atrio del Templo de la Purísima Concepción. Al fondo podemos ver el arco de Agustín de Iturbide, que fue inaugurado en 1921, conmemorando el centenario de la visita de don Agustín de Iturbide a Yurécuaro. La inscripción del arco dice Populis Yurecuarensis Intrito Liberatori Agustino de Iturbide. El pueblo de Yurécuaro erige este monumento al preclaro libertador Agustín de Iturbide con ánimo agradecido, ¿no? Al final dice ánimo grato un consequio. Entonces 1821-1921, que es un arco muy característico y que poca gente sabe que es en honor a Agustín de Iturbide. Últimamente ya se ha estado manejando un poco más esa información. Entonces va entrando ahí don Manuel Fulquieri, ya lo vemos que está todo lleno de confeti, y al pobre fotógrafo que ya van como 3 fotografías que le mueven, porque pues aquello, imagínense los aventones que eran por querer saludar al señor obispo, por estar cerca del señor obispo. Y a pesar de que la misa de coronación de la Virgen de Guadalupe estaba programada para las 9 de la mañana, no se llevó hasta las 7 de la tarde, precisamente por los problemas de salud que aquejaban a don Manuel Fulquieri. Se pensó inclusive que no iba a venir, pero él se comprometió y con todo y sus dolencias dijo: yo voy a Yurécuaro a coronar a la Virgen de Guadalupe de la parroquia de ahí. ¿Dónde se llevó a cabo todo esto? Pues se llevó a cabo al interior del templo de la Purísima Concepción, un templo construido en 1808. No sé si se le pueda llamar aún edificación colonial, porque pues ya se construyó a finales ya de lo que fue la época virreinal, inclusive ya para 1808 España ya estaba bajo el dominio francés. Entonces no sé si se le pueda llamar aún como edificación colonial, pero es una edificación relativamente nueva, hecha en 1808. Durante muchos años fue la única parroquia de aquí de Yurécuaro y era la parroquia principal en advocación, en honor, a la Virgen de la Purísima Concepción. Y ese es el altar mayor. Esa es una fotografía que se tomó en 1944, de recién que se restauró la Virgen de la Purísima, ¿sí? Ya podemos ver por ahí a los ángeles de adoración que están al fondo. Y me gustaría que observaran el altar mayor. Si se fijan en la parte superior, ¿sí? Al centro está obviamente la imagen de la Purísima Concepción, y en la parte superior están dos figuras, dos bultos, ¿sí? que más adelante, precisamente para esta coronación, los bajaron, ¿sí? Porque ellos estaban arriba y entonces los bajaron. Sí, ¿y quiénes son ellos? Son San Joaquín y Santa Elena, los padres de la Virgen, sí, porque estaban arriba de la... Es Santa Ana, no es Santa Elena. Perdón. San Joaquín y Santa Ana, perdón. Y aquí precisamente ya vemos que están en la parte de abajo, y como bien decía Arturo, el presidente del Consejo de la Crónica de Europa, ya los bajaron, sí, los pusieron más cercanos a lo que es la Virgen, y ya podemos ver que del lado izquierdo queda San Joaquín y del lado derecho queda Santa Ana. Inclusive les mandaron a poner las letras, ¿sí? Ahí podemos ver los nombres que ya los tiene, San Joaquín y Santa Ana. Y toda esta reestructuración se realizó a raíz de todo esto, ¿no? Entonces, esa fue la manera en la que se arregló el altar mayor para la coronación de la Virgen de Guadalupe. Se puso una cortina, ¿sí? Para tapar a la Virgen de la Purísima, ¿sí? ¿Por qué? Porque en esta ocasión,
pues toda la atención no iba, aunque iba a ir a la Virgen, iba a diferente advocación, ¿sí? La atención no iba a ir a la Purísima, sino que iba a ir a la Virgen de Guadalupe. Entonces, esta es una fotografía tomada después ya al finalizar la ceremonia de la coronación. ¿Por qué? Porque podemos ver que ahí ya la Virgen tiene su corona imperial puesta, pero podemos ver todo lo que se arregló el altar mayor. Podemos ver a los ángeles de adoración a su costado, y al centro, obviamente, el lienzo de la Virgen de Guadalupe. A sus pies, como ya lo decía, se encuentra la bandera de México, y todas las banderas que están tanto del lado izquierdo como del lado derecho de la imagen, si las podemos apreciar, son las banderas del continente americano. ¿Esto qué simboliza? Pues simboliza precisamente Santa María de Guadalupe, emperatriz de América, ¿no? Entonces, todo fue pues, como decía el chavo, ¿no? Muy fríamente calculado. Y entonces ya se da todo esto, se da la misa pontifical, dirigida obviamente por don Manuel Fulquieri, acompañado por prelados, por capitulares, por sacerdotes, algunos oriundos de aquí, otros que habían servido aquí en Jurécuaro, que por cierta simpatía pues fueron invitados y vinieron precisamente a ser partícipes de este gran evento. Aquí hay un dato que me gustaría compartir, pero que aún no lo confirmo en su totalidad, porque no está ni siquiera en el programa, y tampoco tengo la certeza de que efectivamente haya llegado, porque algunas personas me han comentado que tarde, pero llegó Monseñor Luis María Martínez, arzobispo primado de México, pero no sé, o sea, no podría decir que efectivamente haya estado aquí. Hay muchas personas que dicen que sí llegó, pero que no tuvo mucha relevancia, porque él dijo, no, la fiesta no es para mí, sino que es para la Virgen, y llegó de manera discreta, pero que estuvo en la ceremonia de la Virgen de Guadalupe. A quien también se invitó fue al abad de la Basílica de Guadalupe, pero él sí no llegó, sí, él sí no estuvo, él sí no vino. Por eso es que dudo que el arzobispado primado de México haya llegado, pero no sé. Entonces, porque si el abad de la Basílica no llegó, entonces pues no sabré decirles. Porque además, ¿por qué no llegó? Pues yo creo que él estaba muy ocupado en los preparativos, porque pues sí, aquí se estaba coronando a la Virgen de Guadalupe, pero allá en la Ciudad de México, un mes después, el 12 de octubre, se iba a conmemorar el 50 aniversario de esta coronación. Entonces, allá también la fiesta iba a estar en grande. Al final, pues, les voy a leer un fragmento de parte de un documento de esa fecha que dice: la corona que ofrecemos no está cuajada de rubíes y de diamantes, pero ostentará, enlazadas con guirnaldas de sus rosas simbólicas, las rutilantes gemas del amor, de la abnegación y el sacrificio de su pueblo. ¿Sí? Entonces, ese fue un documento que se escribió, y pues ya se imaginan los relatos, las personas que aún tienen la dicha de vivir y de compartirnos esta información. Don Manuel Fulquieri subió a un andamio colocado especialmente por la parte de atrás para que no le costara trabajo la coronación. Con todas las dificultades de su enfermedad, subió a poner la corona de la Virgen, y en ese momento es como cuando durante algunos segundos todo el templo enmudeció, se quedó en silencio, y una vez colocada la corona, aquello se rompió en un ensordecedor sonido de aplausos, de vítores, de vivas a la Virgen de Guadalupe, y se entonó el himno guadalupano, ¿no? Que un dato curioso, no un dato curioso, es un dato histórico que se me estaba pasando dar. La parte musical de la misa estuvo a cargo del grupo Orfeón de la ciudad de Guadalajara, de la Catedral de Guadalajara, dirigidos por don Manuel de Jesús Arechiga, quienes interpretaron la segunda pontifical de Perosini. Esa fue la obra que se interpretó durante esta misa de coronación. Un dato curioso, si lo queremos ver de esta manera, recuerdan que les he estado comentando que don Manuel Fulquieri retrasó su llegada a Jurécuaro
y que también tardó un poquito en llegar el día 12, que la misa estaba preparada a las 9 de la mañana, pero se realizó hasta las 7 por la enfermedad. Pues resulta que don Manuel Fulquiri Pietrasanta, fue su última gran ceremonia que tuvo. Se retiró a la Ciudad de México a descansar, ¿sí? Se retiró al barrio de San Ángel en la Ciudad de México y ahí pasó sus últimos días de vida. Falleció el 30 de junio de 1946, a tan solo 9 meses de la coronación de la Virgen de Guadalupe. Entonces, esta coronación de la Virgen de Guadalupe Yurecuaro, pues fue su último gran evento que tuvo, ¿no? Le vamos a decir evento, fue su última gran misa, su último gran acto público que tuvo don Manuel Fulquiri y Pietrasanta, porque fallecería 9 meses después, el 30 de junio de 1946, víctima precisamente de esta enfermedad. Ahora, ¿qué es lo que pasa después? Pues podría haber terminado ahí, ¿no? Ya, qué bonito la coronación, aplausos, viva la Virgen de Guadalupe, y se acabó. Pero no, porque la gente yurecuarense fue más allá. Resulta que al año siguiente, ¿sí? A punto de cumplirse ya, para 1946, a punto de cumplirse ya un año, dicen, bueno, pues hay que conmemorar esa fiesta, ¿no? Imagínense, pasa un año y ellos todavía sentían la emoción y lo vamos a dejar pasar, hay que conmemorarlo. Y entonces, una de las principales organizadores, la señorita María Reyes Vega, ¿sí? Fue la que dijo, ¿por qué no nos caracterizamos una vez más, ¿sí? Como manolas, como chinas poblanas, como indígenas, y hacemos un recorrido, ¿sí? Por las calles, una peregrinación por las calles de Yurecuaro, en conmemoración de la coronación, ¿sí? Y obviamente en honor a la Virgen de Guadalupe. Y es así que se realiza la primera peregrinación, ¿sí? Que es la fotografía que está en la parte superior del lado izquierdo. Ahí la que va al frente, la abanderada, es precisamente María Reyes Vega, que fue la principal organizadora. Y de ahí en adelante, año con año, se ha estado conmemorando el aniversario de la coronación de la Virgen de Guadalupe, con trajes típicos, con carros alegóricos, se le han ido sumando nuevos elementos. Ahí podemos ver fotografías. La primera fotografía que está en la parte superior de la izquierda, como ya lo había comentado, fue la primera foto, fue el primer año que se conmemoró, fue en 1946. Y después podemos ver fotografías de años posteriores, ¿no? Todos en alusión a la Virgen de Guadalupe. Por ejemplo, del lado izquierdo, pues podemos ver ahí todo lo que representa esta identidad guadalupana, que es esta combinación entre manolas, españoles, indígenas, trajes típicos inclusive michoacanos que van ahí en el carro alegórico. Después fueron sumando elementos en la parte inferior izquierda, podemos ver que ya andaban, algunos se sumaron a caballo, la representación de Miguel Hidalgo que lleva el estandarte. Después ya podemos ver una fotografía que es ya de por ahí de los años 70, en donde sigue esta tradición y hasta llegar hasta nuestros días, ¿no? Año con año, cada 12 de septiembre se realiza esta peregrinación, que es ya una cosa enorme, porque abarca prácticamente 1 kilómetro de distancia, ¿sí? Lo que es todo este contingente, por así llamarle, ¿sí? Abarca ya 1 kilómetro de distancia, porque haciendo más o menos los cálculos, mientras todavía hay gente acomodándose en la calle Vicente Guerrero, que es por lo general donde se acomoda, que es la que está enfrente del Templo de la Purísima, mientras aún hay gente acomodándose, ¿sí? La parte frontal, la banda de guerra de la peregrinación, ya va llegando a la estación del ferrocarril, ¿sí? Y entonces, calculando todo esto, pues da un poco más de 1 kilómetro de extensión la peregrinación, y es lo que les vengo diciendo, ya se van sumando elementos, como por ejemplo, las personas a caballo, hay gente que ya empezó a bailar, danzas folclóricas en honor a la Virgen, siguen siendo los mismos elementos, si se fijan. Por ejemplo, del lado
izquierdo, del lado izquierdo superior podemos ver lo que son las escaramuzas, en la parte de abajo podemos ver a las manolas, en la parte superior derecha podemos ver a las niñas ya con sus trajes típicos, en la parte de abajo un grupo de niños vestidos como inditos y de niñas, ¿no? Entonces siguen siendo los mismos elementos que se generaron hace 75 años. Para este año se tenía planeado hacer inclusive una réplica, ¿sí?, de lo que fue, de cómo se acomodó el altar mayor para el día de la coronación. No se pudo realizar por los aspectos de la pandemia, pero lo que sí se realizó fue la restauración de la corona, la cual pues ya estaba muy maltratada, tenía unas partes ya desoldadas, le habían puesto por ahí algunas piedras de fantasía pegadas con cola loca, por dentro de la corona tenía un pedazo de tela arrugado y que se lo metieron así nada más de manera brusca. Entonces todo esto se arregló, se mandó restaurar la corona, y es la corona que tenemos del lado derecho, inferior. Ahí podemos ver lo que es la corona, que es la misma, la original de 1945, pero ya restaurada. Pero imagínense, son 75 años que nadie tocó la corona, y dicen casa de herrero, asador de palo, porque en Yurécuaro, asadón de palo, perdón, porque en Yurécuaro se le considera como la capital mundial de los artículos religiosos, y la corona estaba en un estado sumamente deplorable. Y entonces, en esta ocasión, pues la Virgen se quedó ahí en su altar, el altar que es un altar lateral que está del lado derecho del Templo de la Purísima, y es donde está el cuadro de la Virgen de la Purísima Concepción. Y en esta ocasión, pues por no dejar pasar la fecha, se mandó a restaurar la corona, se le regresó la corona en misa de 7 de la noche. En esta ocasión, pues fue coronada por el señor cura, el presbítero Gavino Ordaz Murillo, de aquí, que es el párroco de la parroquia de la Purísima Concepción. A él fue acompañado por el vicario episcopal de pastoral, el presbítero Guillermo Bernal, en representación del señor obispo, y por el vicario auxiliar de aquí de la parroquia, el padre Cristóbal Vázquez. Entonces, ahí en la parte superior derecha podemos ver del lado izquierdo, que tiene la túnica como de un color beigecito, pues está el señor cura. Al centro está quien vino en representación del señor obispo, el padre Guillermo, y del lado derecho, con el cubrebocas de color negro, está el vicario de aquí de la parroquia, el padre Cristóbal. Entonces ellos fueron los encargados de hacer esta ceremonia, que fue modesta, pero que pues la hicieron con toda la devoción, con todas de que no pasara desapercibido este día, y que por primera vez en 74 años, en la historia de estos festejos, pues no se realizó este peregrinaje, ¿no? Entonces, el día 12 de septiembre estuvo muy tranquilo todo, no hubo peregrinación, solamente hubo un pequeño homenaje a la Virgen en la mañana, las mañanitas, por la noche ya esta coronación, y finalmente del lado izquierdo podemos ver ya a la Virgen de la Virgen de Guadalupe con su corona totalmente restaurada. Para finalizar, pues les dejo un acercamiento de lo que es el lienzo de la Virgen de Guadalupe de aquí del municipio de Yurécuaro, y pues ese es, hasta aquí terminaría ya mi participación. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario, y vuelvo a repetir, pues les dejo con este acercamiento del lienzo de la Virgen de Guadalupe de la parroquia de la Purísima Concepción en Yurécuaro, Michoacán. Pues muchas gracias, Jorge, muy interesante la relatoría que nos has hecho en torno a los 75 años de la coronación de la Virgen de Guadalupe. Al inicio comentaba sobre este personaje, Pancho España, que de manera peyorativa se refirió al hecho de cuando adquiere la figura religiosa de la Virgen de la Purísima, donde les dice, recibí una india y les entrego una reina. Una reina. Vaya forma de esta expresión, ¿no? Y
Mencionabas mucho sobre la calle Cepeda, Totalmente racista. me imagino que ha de ser la calle principal, la calle Cepeda, para los que no conocemos Yurecuaro, donde se llevan Es la segunda calle principal. Bueno, en la época del ferrocarril sí era la principal porque conectaba directamente la estación con el centro. Actualmente la calle principal es la calle Independencia, que es la calle aledaña, ¿sí? Entonces son las dos principales, es calle Independencia y calle Cepeda. Y a 75 años de estos festejos religiosos que se llevan a cabo, tú mencionabas que se han incluido varios elementos que se han incluido en estas festividades religiosas. ¿Cuáles han sido? ¿Cómo ha cambiado esta parte que nos has mencionado, Jorge? Sí, hay elementos que no cambiaron, como por ejemplo lo que pudimos ver en las fotos antiguas y en las fotos actuales, ¿sí? Que vemos que es lo mismo la gente, las damas como manolas, los niños como inditos, algunas personas con mochilas poblanas, etcétera, etcétera. Los nuevos elementos es de que por ahí de los años 90, años 80, por ejemplo, Yurecuaro también es famoso por tener muchos grupos de danza folclórica, ¿sí? Que también empezaron a formarse por ahí de los años 90. Y ellos sumaron este elemento de en la peregrinación ir danzando, ¿sí? Eso no se realizaba. Entonces ellos sumaron este elemento de ir, pues ya se hace de manera con un jarabe tapatío, con una danza michoacana, con una representación prehispánica. Entonces ellos fueron sumando todos estos elementos de la danza. Otros elementos que se fueron sumando fue el día 12 de septiembre se toma mucho como para cumplir mandas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que familias completas se ponen de acuerdo y dicen, a ver, tú que cantas muy bonito, tú vas a ir cantando. Y entonces ya no nada más era la gente peregrinando, sino que ya también va gente danzando y detrás va gente cantando, ¿no? Y entonces ya es una fiesta aquello, pues que inclusive aquí en Yurecuaro ya no le dicen peregrinación, ¿no? Le dicen, vamos a ver el desfile del 12 de septiembre, cuando pues se supone que no es un desfile, ¿no? Sino que es una peregrinación, pero ya la gente lo conoce más como el desfile, porque por toda esta serie de elementos que se le han estado sumando, que no son tan comunes en un peregrinaje, sino un poco más en lo que vemos, pues un 16, un 20 de noviembre, y que se han ido sumando, ¿no? Entonces, ya podemos ver, hasta adelante va un carro alegórico, luego detrás va un ballet folclórico, luego detrás va un grupo cantando, luego detrás va un grupo de personas caracterizadas, y así van, luego atrás van gente a caballo, entonces todos estos elementos que se han estado pues adhiriendo, ¿no? a esta peregrinación. ¿Qué opinión te merece esta relatoría que nos ha hecho Jorge Humberto Pérez, Arturo Ávila, en torno a los festejos religiosos de Yurecuaro? Creo que ha sido una cosa interesante porque al final de las cuentas, si bien estamos hablando que se trata de un mismo credo religioso, si bien se trata de una misma figura, pues tiene las características propias de la comunidad de Yurecuaro, y eso siempre es muy importante de destacar. Cómo se van llevando a cabo los ritos religiosos de una forma pues diferenciada de una comunidad a otra en función de lo que el entorno brinda. A mí me llama la atención y me llama la atención gratamente el asunto porque me parece que describe un periplo, es decir, un viaje que tiene un principio y un final en el mismo sitio, porque no debemos olvidar que la coronación que se hizo de María de Guadalupe en la antigua basílica del Tepeyac, pues obedeció en alguna medida a un eco de la coronación que había tenido de la figura de la Virgen de la Esperanza de Jacona en 1886. Así es que la coronación guadalupana en la Ciudad de México fue un eco, una figura de resonancia de algo que había empezado en Michoacán. Así es que esta otra coronación de la Virgen en Yurecuaro parecería el cierre
de ese proceso que había iniciado en 1886. Estamos hablando entonces de varias décadas de diferencia. A lo largo de esta plática que nos ha venido haciendo Jorge Humberto, pues yo he venido evocando diferentes cosas. Me quedé pensando en el comienzo, por ejemplo, cuando hablaba de Jacobo Zabludovsky, cuando decía, bueno, él no ocultaba su religión, pero tampoco la iba proclamando. Tenemos que pensar que la vida para los judíos era muy difícil, porque fue en realidad hasta la llegada de Juan XXIII al pontificado, cuando se tuvo la decisión de desaparecer aquella espantosa oración por los judíos, en donde se les culpaba del deicidio. Eran ellos responsables dentro de la propia liturgia del cristianismo católico de haber matado a Dios, y se referían a ellos invariablemente como los pérfidos judíos. Así es que ser judío en las épocas en las que Jacobo Zabludovsky, su hermano Abraham, su familia eran unos niños, pues no era cosa sencilla, definitivamente. Era algo muy, muy complicado, y eso fue de lo que fui pensando en un primer momento. Y luego, cuando hablaban de cómo la Virgen de Guadalupe es el elemento identitario por excelencia de México, pues no dejé yo de evocar dos momentos distintos de mi vida en los que tuve oportunidad de estar en la Catedral de Nuestra Señora en la ciudad de París, en donde en medio de aquel templo maravilloso, pero terriblemente oscuro, porque es un templo muy oscuro, siempre hay una pequeña capillita lateral repleta de velas encendidas y cuajada de rosas, que es la capilla que está dedicada a María de Guadalupe, y en donde los mexicanos afincados en la Ciudad Luz siempre tienen la precaución de que el altar se vea resplandeciente. Y me acordé también que en la ciudad de Barcelona, en lo que es el Parque Güell, que fue mandado a construir por un industrial de ese apellido, a Antoni Gaudí, el extraordinario arquitecto catalán, el padre de la Sagrada Familia barcelonesa. En ese parque están unas cuantas casitas que Gaudí alcanzó a construir para los trabajadores del señor Güell, pero curiosamente también Gaudí vivía allí. Entonces está su casa, que es una casa muy pequeña, muy sencilla, muy bonita, pero muy pequeña, y en lo que es su recámara, al lado de su cama, precisamente, está un cromo con la Virgen de Guadalupe. Cuando yo tuve oportunidad de conocer eso hace ya muchos años, fue una experiencia verdaderamente bella, porque definitivamente algo siente el mexicano cuando se encuentra con la figura de María de Guadalupe, sea en donde sea que la veamos en alguien que la pone para que cuide su casa, como se estiló durante siglos en la colonia, sea la gente que la pone efectivamente en un lugar de culto, o sea la gente que la pone tan ajena a las circunstancias mexicanas. Eso también me llamó mucho la atención, y creo que algo que vale mucho la pena destacar es que precisamente esa coronación de María de Guadalupe, que tuvo lugar en el mismo año que la de Yurécuaro, pero ya como emperatriz de las Américas, fue una decisión o fue una idea que fue propuesta originalmente por el obispo de Nueva York. Cuando se coronó a María de Guadalupe el 12 de octubre de 1895 en la vieja basílica, se invitó a los obispos de toda América, pero se invitó también a los de los Estados Unidos. El hecho de que pudieran venir de Cuba o de Nicaragua o de alguna nación latinoamericana no era tan llamativo, pero que se invitara a los obispos católicos de una nación eminentemente protestante como los Estados Unidos sí era algo llamativo. Y precisamente tenía esa carga simbólica de hacer de Guadalupe la referencia de todas las Américas. Y vino de aquel obispo neoyorquino de Corrigan la idea de que tendría que volverse a coronar a la Virgen, pero ahora como emperatriz de todos los países de América, que fue lo que ocurrió en el mismo año en el que se corona a la Virgen de Yurécuaro en esta ceremonia que tan brillantemente nos ha descubierto e ilustrado nuestro compañero Jorge. Muy bien, Arturo. Desde luego,
Arturo Villaseñor, tú has tenido la oportunidad de hacer algunos estudios sobre la religión. ¿Qué destacas de este trabajo que nos ha presentado hoy Jorge Humberto? Yo dividiría en dos momentos mi comentario. El primero es académico eminentemente, y me refiero a la imagen como vestigio informativo que dice algo más que cuestiones básicas, que penetra en las costumbres y en las tradiciones. Las imágenes necesariamente son explícitas, más que los textos, y trasladan, trascienden hacia una sociedad, hacia la comunidad, con suma facilidad. En este sentido, la construcción de significados es importante y nos sirve para reflexionar en torno tanto a la investigación como a la historiografía. La imagen como discurso tiene un carácter muy ilustrativo para quienes estudian la parte de las imágenes, reconstruyen la historia, y nos basamos en lo que es el texto, el documento y sobre todo la imagen. La imagen no informa de manera objetiva, es una interpretación siempre, es particular y se refiere a un acontecimiento magno precisamente, ¿no? Esta imagen es fundamental para identificar la filiación, los orígenes, quién la hace, los porqués, para justificar de dónde viene, por qué se hizo, ¿no? Son testimonios que contienen preocupaciones y mensajes particulares para dar identidad, para cohesionar, para realzar, para obtener legitimación, para alcanzar recursos, para múltiples cosas, pero integrando una comunidad, un espacio, hasta una nación. En este sentido, podríamos hablar que se engloban valores políticos, sociales, culturales, por supuesto religiosos, que llevan como hilo conductor las ideologías y los mensajes que se tienen que mandar. El diseño de las imágenes resulta una estrategia simbólica de la retórica que va a llevarnos hacia la parte de la identidad. Roger Chartier, un francés, habla de lo que son las imágenes, los símbolos y las representaciones culturales construidas por los hombres para darnos elementos importantes, ¿no? En este sentido, los grupos son capaces de crear, recrear, procurar los sentidos, acercarnos a lo propio, partir de realidades, particularidades de objetos y acercarnos precisamente a un hecho simbólico. En ese aspecto, me gustaría nada más, ya para finalizar esta parte, decir que el fenómeno guadalupano, el fenómeno religioso, une, integra y conjunta completamente, en este caso, una comunidad, pero está cargada de símbolos, de signos y, por supuesto, de informaciones que interpretas, que manejas, y lo más impresionante, la identidad la haces tú, es tuya, separas completamente lo ajeno, lo extraño de lo nuestro, lo que es mío, lo que me pertenece de manera individual, de manera grupal, de manera colectiva, en lenguajes múltiples. En ese sentido, me parece que el lienzo de Guadalupe, el códice guadalupano, refleja muchos elementos importantes. Puntualizo directamente, retomando ya algunos comentarios en la segunda parte de mi comentario sobre lo que mencionó nuestro compañero Jorge. Y en este sentido, me parece que la imagen habla de las fiestas, y la fiesta es una tradición antiquísima, tan antigua como el hombre. Los arcos provienen precisamente de los carros triunfales desde Roma, desde las celebraciones medievales y posteriormente en la América con el nacimiento del delfín, del hijo del rey de España, con la llegada de un virrey, con las festividades. El arco triunfal simboliza la entrada de un lugar hacia otro, el paraíso, la llegada del cielo, la purificación y la comunión. Es decir, es algo importante lo que llama Roger Chartier las representaciones, que tú manejaste de manera muy adecuada en este sentido. Al hablar de la religión, habla del sentido de alejarte de la soledad y entrar a la comunidad, que Octavio Paz manejaba en el libro del laberinto de la soledad. Es hablar de protección, es hablar de unión, pero principalmente las fiestas y el festejo. Es cómo se integran las comunidades, el castillo, la música, la comida, la cera, las misas, los bailes, las fiestas, las grandes comidas y, ¿por qué no decirlo?, hasta las grandes borracheras que se ponían nuestros pueblos para integrar esa masa que llamada comunidad. Y el símbolo
El signo es parte del imaginario colectivo. Y el imaginario colectivo es ir hacia lo que imaginamos, creemos y construimos desde nuestros ideales. Y en este sentido, bien pensado por Pelayo Antonio Labastida y Dávalos en un primer momento, por su sobrino que también es de sacerdote, y lo que ya comentaba Arturo Ávila Vale en este sentido. Finalmente, creo que la Virgen de la Concepción españolizada, yo concuerdo con Víctor Pérez, me parece que es muy desatinado y muy desacertado el comentario. Les doy una india, me metieron una india y les entrego una española, ¿no? Totalmente racista y fuera de contexto, pero lo que entendemos es que él quería decir la magia de su obra, el triunfo, como cuando Miguel Ángel tocó la obra y le dijo, habla a su David. En ese sentido creo que iba el comentario, sin embargo, contextualizado para ahora, a nosotros nos parece pues de mal gusto, ¿no? Pero bueno, yo quería preguntarle a Jorge, si lo sabe, ¿de qué material están elaboradas las imágenes? Es decir, si son de pasta de caña, de cuándo son, la de la señora de la Concepción, sobre todo, que es la patrona. La otra pregunta, ¿están en el mismo templo las dos imágenes? El templo para 1908, me parece que ya el estilo es neoclásico, estamos entrando ya en Europa, en el siglo XVIII había terminado el periodo del gótico, el renacimiento, y estamos en el neoclasicismo, es decir, la vuelta al estilo clásico. No conozco el templo, pero habría que ver la portada al interior y hacer una lectura de sus metopas, los triglifos, los arcos, la fachada, las portadas, las pilastras, los arcos, el estilo, si es clásico, si es gótico, si es jónico, si es corintio. Eso sería muy importante para un trabajo más adelante. Pero bueno, finalmente me parece que el trabajo que tú has hecho pues es mágico, nos remota a nuestros pueblos. Yo de Acuicho del Canje, pues evoco totalmente este tipo de celebraciones y, por qué no decirlo, a nuestras comunidades y maravillosos poblados michoacanos, en donde la fiesta se confunde con el ser del mexicano, donde la religión, la tradición y ese patriotismo se conjugan. Por ejemplo, las procesiones son sustituidas en la Reforma por los desfiles, pero no del todo se pierden. Son las transiciones y los cambios que te preguntaba Víctor. ¿Qué son permanencias? ¿Cuáles son los cambios? ¿Por qué hay cambios de larga duración que Brodel menciona en la Escuela de los Anales? Es decir, son cosas maravillosas que has despertado hoy con este trabajo, Jorge, y que pues nos invita a conocerlo más. No me resta más que felicitarte en esa parte. En la cuestión teológica, yo respeto mucho. Creo que no quiero hablar de milagros o de no milagros. Yo remitiría a mucha gente para una polémica más a fondo, leer toda la historiografía sobre lo que es el guadalupanismo, a leer una tesis doctoral de Richard Neville, un teólogo, filósofo, historiador que duró 50 años investigando el fenómeno guadalupano y que nos da ciertas pistas. Finalmente deja una interrogante filosófica muy sabrosa. Dice, para el que quiera creer, ahí están todos los milagros que quiera. Para el que no cree, no hay ninguno. Es decir, me remito una vez más a las representaciones, a los imaginarios y a ese simbolismo que se llama cultura viva, cultura dinámica, cultura de Yurecuaro, que ojalá que en un tiempo no lejano nos acerquemos y podamos conocerla. Sí, bueno, las dos imágenes, tanto la Virgen de Guadalupe como el lienzo de la Virgen de Guadalupe, es un lienzo, es un cuadro, pintado, sí, el material, pues, no sabría decir exactamente cuál fue la técnica que se utilizó para realizar la pintura de la Virgen, pero lo que sí es claro es que es un lienzo, sí, está sobre su bastidor. ¿Es óleo sobre tela? Sí, es un óleo. Ok. Y entonces, está ahí mismo, el templo es el templo de la Purísima Concepción, ¿sí? Es el templo principal. Actualmente hay dos parroquias, el templo de la Purísima, que está en el centro, y el templo de Cristo Rey, la parroquia de Cristo Rey, que está más hacia el sur, casi llegando a la estación del ferrocarril. ¿De qué época data? El templo de la Purísima es de 1808. ¿Y el otro? 1800. El otro lo hicieron ya por los años 60. ¿Sí?
Entonces ya es un poquito más moderno, por así decir. Ahorita les muestro unas. Este es el templo de la Purísima, ¿sí? Esta es la fachada del templo de la Purísima Concepción. Este viene de 1808, es de cantera roja. Y pues es el templo, yo le digo que es la madre de todas las iglesias y de todas las capillas, porque pues ese es aquel que adorna el paisaje yurecuarense desde tiempos inmemorables, ¿no? Y entonces este es el templo de la Purísima, que es de 1808. Es lo que yo decía, que no sé si aún se le pueda llamar colonial. A ver si alguno de ustedes nos puede ilustrar un poco. Porque pues en arquitectura, el periodo se relaciona directamente con el estilo, no con el periodo virreinal o etcétera, sino es, por ejemplo, es gótico, neogótico, clásico, neoclásico, renacentista, etcétera. No marca el periodo cronológico. Sin embargo, sí, desde tu punto de vista, yo considero que todavía estamos dentro del periodo virreinal, porque va a terminar en 1821. La pregunta sería, ¿quién lo hizo? ¿Qué arquitecto alarife lo hizo? ¿Quién lo mandó a hacer? ¿Fue fábrica material? ¿Fue cooperación? ¿Fue algún hacendado? Es decir, son dudas que tengo en este momento, ¿no? Para poder hablar un poco más a fondo sobre el edificio. Sí, rápidamente. El templo, ahí está la placa, dice, se enrasó en marzo de 1808. Antes había una capilla, fue destruida para construir este templo más grande. Lo construyeron a expensas de la población, ¿sí? Y con el apoyo de la comunidad de los naturales, que prestaron 20 hombres por día para realizar los trabajos de construcción. Pero la construcción se quedó a medias, por así llamarlo, porque lo terminaron en 1808, pero se quedó como la pura bóveda, el puro bodegón, sin la torre, porque... ¿Es de cañón? ¿Perdón? ¿Es una bóveda de cañón o la techumbre? ¿O es de 2 aguas? ¿O es artesonado? No sé. Originalmente le iban a poner las 2 torres, ¿sí? Y la cúpula. Se detuvo la obra porque empezó la cuestión de la independencia, entonces se quedó así como está el templo, ¿sí? Como está aquí, de este lado, pero lo que es la torre, no la construyeron, ¿sí? Nada más se quedó la pura sección de aquí, obviamente también sin el reloj, porque el reloj es hasta de 1921 lo pusieron. Entonces la torre no se construyó. ¿Por qué? Porque inició la independencia y se quedó así. El techo lo dejaron de madera, el piso también de madera. Por eso fue que el templo se incendió cuando atacaron los insurgentes al pueblo de Yurecuaro, que sucedió lo de María de la Luz Rico, que lo hablé durante la presentación del libro de personajes ilustres de Yurecuaro, ¿sí? Entonces se incendió el templo. Y quedó así destruido hasta algunos años después, que lo fueron arreglando, que lo fueron restaurando, y fue después, posteriormente, que construyeron la torre, la gran torre de cantera, que es de cantera roja, que no sé de dónde viene esa cantera, porque aquí cerca está el pueblo de Degollado, Jalisco, pero ahí la cantera no es roja. Entonces, no identificaba aún cuál haya sido el lugar donde trajeron las piedras para construir la torre. Sí, es un trabajo que aún sigo haciendo. El templo, si lo ves ya bien, se ve que está incompleto, que está inconcluso, pero pues ya lo dieron como por terminado. ¿Por qué? Porque inclusive, si tú volteas a ver en algunas secciones, se ve que hay ventanas, que hay ojos de luz, que los taparon, pues sí. Sí, que dijeron, no, ya como que no alcanza aquí y mejor hay que taparlos. Pero ahí se quedó. Y a la estructura que tiene por la parte de atrás, las columnas son unas columnas muy grandes que descuadran por completo con las columnas de toda la nave, y era ahí donde iban a colocar, es un templo en la forma de cruz, ¿sí? Entonces, en donde está la parte de la cruz, están unas columnas muchísimo más grandes para soportar más peso,
y ahí es donde iba a ir la cúpula, pero no la construyeron, ¿sí? Porque además pues ya era muy caro. México entró en un periodo muy conflictivo, se la pasó en guerras durante todos sus años, primeros años independientes, y lo único que fue es que le pusieron una linternilla, ¿sí? Una linternilla, de ahí es de donde cuelga el candil principal, ¿sí? Entonces, por eso es que ha sido como que construido poco a poco. Podemos decir que se finalizó de construir en 1921, que fue cuando pusieron el reloj principal, el reloj que está al centro, pero tampoco porque el Templo de la Purísima no tenía vitrales. Entonces los vitrales que ahorita tiene tan bonitos se los pusieron hasta los años 90. Entonces, pues le han estado agregando elementos a lo largo de los años, ¿no? Sobre las imágenes, la Virgen de la Purísima es pasta, pero no de caña, ¿sí? Porque es una imagen que se creó hasta durante la Guerra de Independencia, durante que se quemó el templo, ¿sí? Que los insurgentes del Padre Torres quemaron el templo, se quemó la imagen original. Esa imagen original era una Virgen de la Purísima, pero muy españolizada, ¿sí? Hasta el vestido así que se ve así como hasta en forma de triangulito, no sé cómo se le pueda llamar. Entonces, esa imagen era una imagen un poco más pequeña, de pasta de caña, esa se desapareció, ¿sí? Entonces, en la sacristía del Templo de la Purísima hay una pintura que representa lo que fue la imagen original, que inclusive es una pintura de 1821, es un exvoto que hicieron el entonces presidente y el entonces regidor, ¿sí? Para dar gracias a la Virgen de la Purísima que los protegió de la persecución española, ¿sí? Entonces es una representación de lo que era la Virgen de la Purísima original, y ya después pues le mandaron a hacer a la escuela queretana de Tres Guerras, mandaron a hacer ya la Virgen de la Purísima Concepción. Mucho tiempo se dijo que Tres Guerras la había hecho, pero no, ¿sí? Entonces sí se mandó a hacer, sí se la encargaron a él, ¿sí? Pero él ya tenía un taller, era ya como una marca, ¿no? O sea, él vendía su nombre, pero pues él tenía un taller donde hacían todas las esculturas. Tres Guerras, pues su obra está en todo lo que es la zona Bajío, desde Zamora, Irapuato, León, Querétaro, y entonces la imagen se hizo en la Escuela Queretana de las Artes de Tres Guerras, ¿sí? Muy bien, Jorge, pues muchas gracias. Antes de despedirnos, vamos a leer algunos saludos que te mandan. Lulú Prado te manda a felicitar, Rolando Alba Valdés, haces lo propio, Raúl de la Paz, Claudia Esmeralda García Pérez de Zitácuaro te manda saludos, LF Sánchez también te manda saludos, Esther Murillo García, saludos desde Álvaro Obregón, Rolando Valdés menciona que qué buen trabajo, y nuevamente felicidades de Lulú Prado. Pues muchas gracias, Jorge, por esta oportunidad. Te agradezco esta participación en esta emisión número 13 de Diálogos a través de la Asociación de Cronistas. No, pues gracias a ustedes, y espero que les haya gustado esta pequeña exposición que ya se extendió, pero pues dicen que nosotros pagamos por hablar, ¿verdad? Entonces, pues seguiremos pagando un rato más. Saludos y buenas noches. Eso es todo. Pues muchas gracias, Arturo Ávila, por esta oportunidad también, amigo, muy solidario siempre que se te requiere. Gracias. Nada que agradecer, estamos para servir y con la mejor de las voluntades. Ya luego me tendrá que platicar Jorge, nada más por qué la mantuvieron como Virgen de la Purísima. Y lo pregunto porque aquí en Uruapan también hay una de las iglesias del centro que estaba consagrada a la Purísima Concepción, como fue una ordenanza o una instrucción que se recibió cuando se empezó la evangelización de lo que hoy llamamos Michoacán. Pero en el siglo XIX, cuando Pío IX lanza la encíclica de Ineffabilis Deus, precisamente establece el dogma de fe en torno de la Inmaculada Concepción. Entonces deja de ser llamada entonces Purísima y comienza a ser denominada Inmaculada.
Y en el caso de Uruapan, por ejemplo, en donde también se derribó el viejo templo y se construyó en su lugar uno nuevo, ya muy inspirado en el neoclásico, y en eso se parece a lo que vimos allí en Yurecuaro, deja de llamársele Purísima Concepción y se le llama Inmaculada. Y me llama la atención que en el caso de Yurecuaro los lugareños hayan tenido la decisión, o quizá dependió de las autoridades eclesiásticas, no lo sé, de seguirla denominando de la Purísima y no de la Inmaculada. Pero eso ya será en otro momento, porque si no nos van a dar las 11 y vamos a seguir por aquí. Pues de una vez, Jorge, Bien. ya estamos encarrerados. Sí, es cosa curiosa porque de las pláticas que he tenido, tuve inclusive he tenido buena relación tanto con el actual señor cura Gavino como con su antecesor, el señor cura Eugenio, quien hizo un excelente trabajo de restauración del templo, porque estaba bastante mal y lo restauró muy bien. Detuvo unos procesos que tenían yo le podría decir aberrantes con toda con toda la verdad. Yo no sé por qué desde un principio quien haya autorizado eso, de que todo lo que era el altar mayor lo iban a quitar para dejarlo liso y nada más poner pues como un nichito, ¿no? A la Virgen de la Purísima, y lo iban a hacer como muy simple todo, iban a quitar todo el aspecto clásico que tenía para dejarlo completamente liso, como muchas iglesias actualmente se han estado construyendo. Entonces, el señor cura Eugenio tuvo la certeza de restaurarlo, arreglarlo tal y como es. Hay algunos elementos que han estado desapareciendo lamentablemente y que ya no están, que el templo sería todavía aún más bonito de lo que es si se hubieran conservado, como el púlpito y todos esos aspectos que se le fueron eliminando, pero que al fin y al cabo, pues, de todas maneras conserva como su aspecto original gracias a las restauraciones del señor cura Eugenio, quien también arregló el atrio principal y lo dejó bastante bien. Y entonces, a esto voy a que a ellos sí le llaman la Inmaculada, ¿sí? Pero si tú llegas a Yurecuaro, el término como tal no se maneja, ¿sí? Entonces, ya en la memoria colectiva del yurecuarense es la Purísima Concepción, ¿sí? Entonces, no sabría decir con exactitud el por qué se debe. Yo creo que más bien es una cuestión ya de tradición, de arraigo, en el que la Purísima Concepción pues es lo que es, ¿no? Y no le buscan más cosas, sino que es la Purísima, inclusive nada más le dicen vamos a ver a la Purísima, ¿no? Entonces es lo que se maneja. Gracias, Jorge. Pues muchas gracias, Jorge, muchas gracias, Arturo. Antes de despedirnos, nada más comentarles que el próximo viernes tendremos un enlace hasta la ciudad de Huetamo con nuestro amigo Ángel Ramírez Ortuño, con motivo de que se va a llevar a cabo el encuentro número 20 de poetas en la Tierra Caliente el próximo 16 de octubre. Entonces estaremos enlazándonos allá con algunos participantes. Y pues no me queda más que agradecerles por esta oportunidad y hasta la próxima. Que pasen buena noche, un gusto saludarles. Igualmente, buenas noches. Hasta luego.